Hola, somos el equipo 2 de la carrera de Ingeniería Química de la sección 2 y este es nuestro video sobre la quinta unidad en donde abordaremos los temas de funciones exponenciales y logarítmicas que se dividen en tres. Como punto número 1 tenemos las funciones exponenciales y logarítmicas y su representación gráfica. Como punto número 2 tenemos las propiedades logarítmicas de base 10 y naturales. Como punto número 3 es el uso de las propiedades del logaritmo para solución de operación numérica. Ahora nuestro compañero Enrique nos hablará sobre el punto número 1. Muchas gracias, Valeria. Bueno, de primera mano, una disculpa por no mostrarme, pero he tenido problemas técnicos con la cámara, pero eso no me impide hacer la explicación. Bueno, empezamos. A mí me tocó el tema de funciones exponenciales y logarítmicas y su representación gráfica. Funciones exponenciales logarítmicas. Cuando el argumento de un logaritmo tiene un exponente, simplemente podemos aplicar esta fórmula, que es simplemente pasar el exponente del argumento al inicio del logaritmo y podemos resolverla. Y aquí están algunos ejemplos. El 7 lo pasamos al inicio y resolvemos el logaritmo. Sabemos que el logaritmo base 2 de 2 es 1, entonces 7 por 1 nos termina dando 7. Y aquí tenemos otro ejemplo. El 3, que está como exponente, lo pasamos al inicio y nos queda el logaritmo base 5 de 25, que es 2. Entonces nos queda 3 por 2 igual a 6. Y ahora ya podemos empezar a graficar. Vamos a empezar a graficar de la función logaritmo base 2 de x más 1 menos 2. Lo primero de la función logarítmica, para calcular el área de la función, el argumento no puede ser 0 y debe ser positivo, y la base debe ser mayor a 0 y distinto a 1. Una vez aclarado esto, podemos empezar a calcular el dominio de la función, y el dominio lo vamos a sacar del argumento, del logaritmo x más 1, mayor a 0, y nos queda así. Una vez despejando nos va a quedar que x es mayor a menos 1. Y ya con estos datos podemos sacar el dominio de la función, y todo esto es lo que va a ocupar el dominio de nuestra función, que podemos ver que x es mayor a menos 1. Lo que vamos a hacer siguientemente es encontrar por dónde intersecta nuestra gráfica, que va a ser los valores de x y y. Por lo que para encontrar estos valores vamos a sustituir x es igual a 0 y lo vamos a poner en nuestra función original. Una vez despejando los valores, nos va a quedar de la siguiente forma. Esta fórmula que nos queda, procedemos a colocarla en esta fórmula, invertir los valores, y nos va a quedar así. Sabemos que el logaritmo de 1 es igual a 0, entonces nos va a quedar 0 menos 2, entonces nos queda y igual a menos 2. Y encontramos el punto por donde y va a ser intersección, que va a ser menos 2. Lo siguiente es sacar las raíces, que es encontrar el valor de x. Entonces nosotros sabemos que el logaritmo base 2 de x más 1 menos 2 igual a 0, y despejamos. Y nos va a quedar de esta forma: 2 elevado al cuadrado igual a x más 1, 4 igual a x más 1, x igual a 3. Entonces ya tenemos los valores por donde va a pasar nuestra gráfica, que es x3 y y menos 2, que es de la siguiente forma. Y así quedaría nuestra gráfica, que pasa por y menos 2 y x más 3. Ahora mi compañera y yo abordaremos el punto número 2. ¿Pero qué son las propiedades logarítmicas? Bueno, las propiedades logarítmicas son reglas matemáticas aplicadas a los logaritmos. Esto es para poder llegar a su solución. ¿Tú sabes cómo se pueden dividir? Sí, se dividen en dos: propiedades logarítmicas de base 10 y propiedades logarítmicas naturales. Ahora yo les hablaré sobre lo que son las propiedades logarítmicas de base 10. Yo les hablaré sobre las naturales. Los logaritmos naturales, o también conocidos como logaritmos neperarios, son logaritmos que en su base tienen el número número de Euler, el cual es 2.7182 aproximadamente. Dicho esto, el logaritmo natural de un número es la potencia a la que debemos elevar el número de Euler para poder conseguir este número. Un logaritmo es un exponente o potencia a la que un número fijo llamado base se le ha de elevar para dar cierto número. El logaritmo de base 10 es una operación que está en base a la potenciación, es decir, si tenemos logaritmo 3, 81 igual a 4, 3 sería nuestro número natural, 81 nuestro resultado y 4 el exponente. Es decir, esto nos quedaría como 3 a la 4 igual a 81. En total tenemos 8 propiedades de logaritmos de base 10. La propiedad número 1 nos dice que el logaritmo de base es igual a 1, es decir, si tenemos logaritmo de a es igual a 1. Entonces, otro ejemplo podría ser logaritmo de 5 es igual a 1.
ya que 5 elevado a la primera potencia siempre nos dará 5. Y lo mismo sería en el caso del logaritmo 89 igual a 1. La segunda propiedad nos dice que el logaritmo de 1 es cualquier base que siempre sea igual a 0. Por ejemplo, aquí tenemos logaritmo de a, 1 igual a 0. Otro ejemplo podría ser logaritmo 3, 1 igual a 0. O logaritmo 2a1 igual a 0. La tercera propiedad nos dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de sus factores. Es decir, aquí tenemos logaritmo a y es b por c igual a logaritmo ab más logaritmo ac. Y como ejemplos tenemos logaritmo 2, 3 por 5 igual a logaritmo 2, 3 más logaritmo 2, 5. O este, que es ya con 3 términos, el 6, el 2 y el 5. Logaritmo 3, 6 por 2 por 5 igual a logaritmo 3, 6 más logaritmo 3, 2 más logaritmo 3, 5. La propiedad número 4 nos dice que el logaritmo de una fracción es igual a la resta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Es decir, aquí tenemos logaritmo de a, b entre c igual al logaritmo ab menos logaritmo ac, que vendría siendo lo contrario a la propiedad número 3, que era una multiplicación y al final se hacía una suma. En esta se hace una resta y son fracciones aquí. Y por ejemplo, aquí tenemos logaritmo 2, 3 sobre 4 igual a logaritmo 2, 3 menos logaritmo 2, 4. La propiedad número 5 nos dice que el logaritmo de una potencia es igual a la potencia multiplicando al logaritmo de la base de la potencia. Es decir, aquí tenemos logaritmo a, b a la potencia c. Entonces, como la potencia c es la que va a multiplicar al logaritmo, que quedaría c logaritmo a, b. Y como ejemplos tenemos logaritmo 2, 5 a la 3, y 3 es el que pasa multiplicando, 3 logaritmo 2, 5. O esta que tiene una raíz, como pasa multiplicando, ahora la convertimos en un medio y queda como logaritmo 3 raíz de 5 igual a 1 medio logaritmo 3, 5. Ahora, la propiedad número 6 nos dice que el logaritmo de la base elevada a una potencia es igual a la potencia. Aquí tenemos logaritmo a la potencia b es igual a b, porque b es la potencia. Y como ejemplos tenemos logaritmo 3, 3 a la potencia 2 es igual a 2, porque 2 es la potencia. Y logaritmo 4, 4 a la potencia 6 es igual a 6. Entonces, la propiedad número 7 nos dice lo siguiente: el logaritmo en base a un número es igual a la fracción entre el logaritmo del primer número con base en un tercer número y el logaritmo del segundo número con base en el tercer número. Entonces está diciendo que se hace una fracción y nos quedaría como logaritmo AB igual a logaritmo CB sobre logaritmo CA. Y aquí como ejemplo tenemos logaritmo 2, 8 igual a logaritmo 3, 8 sobre logaritmo 3, 2. Y bueno, ahora para finalizar, concluimos con la propiedad número 8, que nos dice que un número elevado al logaritmo con base en el mismo número es igual al número del logaritmo. Es decir, tenemos al logaritmo a la b. La b sería el número al que está elevado y esto nos daría igual a b. Por ejemplo, 4 logaritmo de base 4 a la 3 igual a 3. O 20 logaritmo de base 20 a la 4 igual a 4, ya que es su exponente.
Logaritmo de un producto, ¿qué es? Nos dice que es igual a la suma de los logaritmos de los factores. También nos dice que la propiedad puede ser extendida en el caso del logaritmo de un producto de factores reales y positivos. A continuación voy a hacer dos ejercicios explicando y solucionando. Ahora les voy a enseñar cómo se hace un algoritmo de multiplicación. Bueno, ponemos logaritmo base a x por y es igual logaritmo base a x más logaritmo base a y. Así se hace una multiplicación. Ahora vamos a hacer un logaritmo de una suma. Ponemos logaritmo base a argumentación m1 por m2 mn es igual logaritmo base a de m1 más logaritmo base a de m2 más logaritmo de base a mn. Muchas gracias por ver el video.